Las hermanas Blake, Marcos González. Era una preciosa mañana soleada. Una pequeña cabaña se alzaba sobre una colina llena de flores. En el interior no se encontraba nadie. Solo había una cosa que llamaba la atención. Un gran caldero de hierro se encontraba tapado sobre la chimenea. En el piso superior se encontraban los dormitorios. En unos segundos se escuchó como algo se caía dentro de una de las habitaciones. ¡Ah! Se escuchó. Era un ruido que provenía del interior. Un rato más tarde se encontraban una señora y tres chicas sentadas a la mesa. Meg, ¿cómo se encuentra Beth?, le preguntó una de las niñas a su hermana. Cada día está peor. No sé qué podemos hacer para que pase mejor la noche, le respondió Meg a su hermana. ¿Ese grito que se ha escuchado antes era Beth?, le preguntó la otra hermana. Sí, Joe, era Beth. Le duele mucho el cuerpo y tiene altas fiebres. En ese instante la puerta de la casa se abrió y entró Lori, el mejor amigo de la familia. Buenos días, chicas. Buenos días, Lori, le saludaron las tres hermanas al unísono. Hola, Lori, ¿cómo se encuentra tu padre?, le preguntó la madre al chico. Mamá, ayúdame, por favor, se escuchó de repente. La señora Blake se levantó de inmediato de su silla y salió corriendo hacia el dormitorio de arriba. Todas sus hijas y Lori la siguieron. Cuando llegaron a la habitación, la ventana del dormitorio estaba abierta y había una nota encima de la cómoda. En la nota solo había un mensaje en el que ponía: Mamá, Meg, Amy y Joe, os quiero muchísimo y sé que vosotras a mí también, pero no puedo vivir con esta enfermedad. La escarlatina me está matando. Siempre os querré. Todas se echaron a llorar y así terminó la corta vida de Beth. Inspirado en Mujercitas de Louise May Alcott.